pudiera parecer que este acto de libertad y de liberación tiene lugar desde arriba, desde los privilegios que sin duda tenía Jesús. Debemos darnos cuenta de que Él no está enfermo ni sufre la marginación de los impuros, ni está poseído por espíritus malignos. Jesús puede comer todos los días y cuenta con gente que le admira, que le ama y que le sigue. No es un proscrito ni es un prosélito, ni siquiera es una mujer sometida a 1000 condicionamientos sociales, culturales y religiosos. Jesús es un hombre instruido, con garra humana y capacidad de convocatoria, con imaginación y creatividad, con un tipo de autoridad que no necesita del apoyo de la ley ni de la dependencia de una escuela. Parece tenerlo todo para dar desde arriba, desde su posición privilegiada. Y, sin embargo, cuando leemos el Evangelio, ¿por qué no tenemos la sensación de que se pronuncia desde arriba, desde sus privilegios y su condición superior? ¿Dónde reside su secreto? Volvemos al principio. Jesús comienza su andadura desde una experiencia fuerte que le zarandea. Si de la escena del bautismo sale confirmado en su identidad, consciente de que hay alguien, su Abba, que le ama, le considera su hijo y le envía su espíritu, enseguida se encuentra en el desierto donde toda esta identidad es pasada por la duda y por la prueba. Si eres hijo de Dios, le dice el diablo por 3 veces, focalizando la tentación en la naturaleza de su relación con Dios, en la fuente y motivación de su vocación y, por tanto, en su misma identidad. El diablo le pincha donde más puede dolerle, donde más puede dolernos a todos, en aquello que constituye nuestra identidad, allí donde encontramos el apoyo relacional de nuestra vida, en quienes nos dicen que nos quieren y fundamentan nuestra autoestima. Y todo esto, como muestra una a una cada tentación, compromete su futuro, no sólo sus acciones posibles, sino el sentido de ellas y las motivaciones que las conducen. Pues bien, porque Jesús ha sentido en sí mismo este fuerte zarandeo de la tentación, no puede librar del mal desde arriba, como quien no conoce por propia experiencia el zarpazo del mal y del maligno, la duda y el temor. Pero, por si fuera poco, luego es acusado de estar en connivencia con Belcebú, y de este modo percibe la amenaza y la sospecha de las autoridades. Percibe el control que quieren ejercer sobre él, y así sabe en su propia carne lo que es quedar marcado por la sospecha y la acusación, la descalificación y la incapacidad para poder demostrar que él tiene la verdad. Descubre que sus acciones pueden interpretarse de muchos modos, que pueden ser utilizadas en contra suya. Y esta experiencia le vuelve cercano y solidario con los juzgados y acusados, los proscritos y marginados. Cuando en la escena del juicio final del capítulo 25 se identifica con los hambrientos, sedientos, enfermos, desnudos y presos, el lector o lectora sabe que eso es lo que va a vivir un poco después en su pasión. De forma que Jesús libera del mal y de los males y dolores de la vida con una conciencia y una experiencia personal lúcida y fuerte de lo que eso significa. Su solidaridad activa y creativa es empática y desde dentro. Por eso es verdaderamente liberadora y redentora. Por eso ni humilla ni ofende. Por eso es tan auténtica y desencadena una revolución que fue más allá de lo que él mismo jamás pretendió. Nuestro problema con el mal. Cuando oramos diciendo
que Dios nos libre del mal, ¿qué pedimos y con qué conciencia lo hacemos? ¿Qué experiencia de mal tenemos y cómo entendemos que Dios puede librarnos de él y vencer el mal? Generalmente, según puedo comprobar a menudo, pensamos en el mal como mal moral, porque desgraciadamente la experiencia cristiana está toda ella pasada por el filtro de la ética, cuando tendría que ser al revés, que la ética cristiana derivara del desbordamiento religioso del Evangelio. Librar del mal, entonces, suele estar vinculado a nuestra idea de pecado. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, suele ser entendido como no me dejes pecar. De esta forma, alejamos nuestra oración de la fuente y del sentido evangélico, reducimos su sentido, lo individualizamos y lo esterilizamos. Así es imposible que el Padre Nuestro sea una oración que influya realmente en la vida. Le quitamos la garra transformadora que posee y lo desvinculamos de la realidad, de la historia y de las situaciones para las que más lo necesitamos. Tal vez debamos comenzar por el principio y entrar en nuestra misma experiencia del mal. Vamos a recorrer brevemente algunos elementos de esta posible experiencia. En primer lugar, es indudable que nuestra primera experiencia del mal deriva de ese mal que viene de dentro y que tanto nos cuesta reconocer. Y ello en un doble nivel y en un doble sentido. El primero, como experiencia de fragilidad y vulnerabilidad. El segundo, como experiencia conflictiva interna. La experiencia de fragilidad y debilidad es dolorosa, tanto en su dimensión física como en la psíquica. Es doloroso percibirse limitado, limitada, ya desde la primera infancia, cuando el niño o la niña llora de frustración porque no puede conseguir lo que quiere, o porque para poder llegar hasta donde estaba su juguete no ha contado con la silla que había por medio y ha tropezado. La experiencia del límite la vive el niño o la niña en su cuerpo, que está dolido por el tropiezo, pero también vive la limitación en su fantasía de omnipotencia frustrada. Madurar será, paradójicamente, contar con los límites y servirse del cuerpo para superarlos. La experiencia consciente y libre de la propia fragilidad nos posibilita paradójicamente, para librarnos del mal como límite, sin necesidad de negarlo y para poder librar a los demás de él. Males internos son, en la otra vertiente de nuestra experiencia, nuestros conflictos con nosotros mismos, nuestros desarraigos interiores, nuestro sentimiento de culpa, nuestros sentimientos negativos para con nuestra propia persona y para con la persona de los otros. Es también nuestra experiencia del mal moral derivado de nuestras malas intenciones, nuestras envidias, secretos deseos y demás. Y nuestra experiencia del mal está ligada especialmente a nuestro mundo relacional. Nos duele amar y no amar, nos crea conflictos convivir y aislarnos, nos hace sufrir ser solidarios y encerrarnos egoístamente. El dolor y el mal van unidos a las múltiples y ricas experiencias de relación. Y cuando menos nos defendemos de estos males, más abiertos quedamos a la experiencia de placer, de gozo y de felicidad intensa. Porque nuestra experiencia relacional es rica si la dejamos ser paradójica, si no pretendemos negar su parte más dura y eliminar el sufrimiento de muchas de sus facetas. Líbranos del mal no puede ser nunca, no nos permitas sufrir en las relaciones, sino más bien, líbranos de hundirnos, de encerrarnos y abatirnos cuando el sufrimiento llegue a nuestras relaciones. Pero no podemos olvidar
la presencia palpable y omnipresente del mal externo, el mal social, la experiencia de injusticia e insolidaridad estructural, el dolor y la muerte innecesarios, el horror de la violencia y las múltiples y sofisticadas formas de explotación y deshumanización de las personas y de los pueblos. Lo peor, a mi modo de ver, es el derrotismo que percibo cuando tomamos conciencia, un minuto siquiera, de estos terribles males en que se incluyen todos los niveles y dimensiones precedentes, como si no creyéramos posible lo que pedimos. Líbranos del mal, como si concediéramos todo el poder al mal y al dolor y al sufrimiento más que a la posibilidad del bien y de la verdad, la justicia y la felicidad. Como si esperáramos un milagro de fuera, de un Dios externo y alejado de la vida y del mundo, que no tuviera nada que ver con nosotras y nosotros. Y esto es contrario a la oración del Padre Nuestro, contrario a la experiencia de Jesús, a nuestra fe en la Pascua y en el Señor que vence a la muerte. Es contrario a lo que significa ser un cristiano o una cristiana que pide que nos libre para poder liberar, que mientras libera del mal sigue rogando por ello con toda su alma, que sabe que orar implica actuar, consciente de que Dios está, como era consciente Jesús de esta presencia suya. Pero además, quien ora pidiendo que Dios nos libre del mal y no se compromete, a la par, en esa liberación, es que piensa, tal vez, que todo ese mal no tiene que ver con ella o con él. Se piensa quizá fuera de su origen y no se experimenta cómplice de su mantenimiento. Lo mejor, en este caso, sería dejar de rezar el Padre Nuestro por un tiempo y convertir nuestra conciencia ante la realidad del mal y del sufrimiento. La Pascua, que es nuestra fe en que el bien vence al mal, en que la muerte y el dolor no son la última palabra, debe ser adelantada en nuestros gestos, en nuestra manera de vivir y en el sentido que le damos. La oración del Padre Nuestro es una oración comunitaria y pascual en donde rogamos a Dios que siga en nuestra realidad, comprometiéndonos contemporáneamente a seguir nosotros y nosotras en ella.